Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y pequeñas alegrías. Como siempre, quiero agradecerles muchísimo por todo su apoyo. Significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que espero que disfruten, contenido que los haga pensar, sentir y conectar con las historias que nos apasionan. Hoy vamos a sumergirnos de lleno, a desentrañar con lupa, un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente en la respuesta de Yaman a las palabras de Demet. Ya saben, esa escena icónica que ha marcado un antes y un después en nuestra forma de entender el amor y las relaciones. Esa escena que se ha quedado grabada en nuestras mentes y corazones, donde Demet, con la voz temblorosa pero firme, le dice a Yaman: Khan, tu corazón vale más que regalos. Uf. Solo de recordarlo se me pone la piel de gallina. Esa frase nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándonos qué demonios iba a responder Yaman. ¿Sería capaz de comprender la profundidad de las palabras de Demet? ¿Lograría estar a la altura de ese momento crucial? Vamos a analizar en detalle, minuciosamente, esa escena. Nos convertiremos en detectives emocionales, desglosando la psicología de los personajes hasta llegar a lo más profundo de su ser. Exploraremos el contexto de la relación, ese intrincado laberinto de emociones, experiencias y expectativas que han moldeado su vínculo. Y por supuesto nos adentraremos en las posibles interpretaciones de la respuesta de Yaman, esas palabras que podrían sellar su destino o abrir un nuevo capítulo en su historia de amor. Intentaremos meternos en la mente de ambos personajes, como si fuéramos actores interpretando sus roles, para entender realmente qué significaba ese intercambio y qué implicaciones tuvo para el resto de la historia. ¿Fue un punto de inflexión? ¿Un momento de revelación? ¿O simplemente una oportunidad perdida? Antes de que empecemos a desmenuzar esta escena como si fuera un rompecabezas emocional, si eres nuevo por aquí y te gusta analizar las relaciones humanas, las series y películas con profundidad y pasión, te invito cordialmente a que te suscribas a mi canal. Me encantaría tenerte como parte de esta comunidad de amantes de las historias y los personajes complejos. Simplemente dale al botón de suscribirte, que no te cuesta nada, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que tengo muchas cosas interesantes preparadas, análisis, teorías y debates que te harán explotar la cabeza. Y si ya eres suscriptor, muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón por tu lealtad. Significa muchísimo para mí que sigas apoyando mi trabajo y que compartas conmigo esta pasión por las historias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. Bien, respiremos hondo y recordemos la escena. Demet, con los ojos llenos de sinceridad, de esa verdad que duele pero libera, y un toque de desesperación, como si estuviera al borde del abismo, le suelta a Yaman esa frase cargada de significado, de esas palabras que pueden cambiar el rumbo de una vida: Khan, tu corazón vale más que regalos. El contexto, como siempre, es crucial. No podemos analizar esta frase aislada del resto de la historia. La relación entre Demet y Yaman ha sido, como bien sabemos, una montaña rusa emocional, una espiral de sentimientos intensos, llena de altibajos, malentendidos que parecían insuperables y momentos de profunda conexión que nos hacían creer en el amor verdadero. Yaman, en su intento, a veces torpe y otras veces conmovedor, de demostrar su amor y compromiso, recurre a menudo a regalos materiales. Quiere compensar, quizás, alguna inseguridad que lo atormenta en silencio o demostrar su valía a través de lo tangible, como si el dinero y los objetos pudieran llenar un vacío emocional. Demet, sin embargo, anhela algo más profundo, algo que no se puede comprar con dinero, algo que no se puede envolver en papel de regalo. Ella busca la autenticidad, la vulnerabilidad, esa capacidad de mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios, y la conexión emocional genuina, esa conexión que va más allá de las palabras y se siente en el alma. La frase de Demet es, en esencia, un rechazo a la superficialidad, a esa obsesión por lo material que a menudo nos impide ver lo que realmente importa. Es un grito desesperado por ser vista y amada por quien es realmente, con sus virtudes y sus defectos, más allá de los regalos y las apariencias. Ella está diciendo con cada fibra de su ser: no necesito tus regalos, necesito tu corazón. Necesito que me ames por mí, no por lo que puedes ofrecerme. Necesito que me veas como un ser humano completo, no como un objeto que puedes adornar con cosas bonitas. Es una declaración audaz y vulnerable, que pone a Yaman en una posición muy delicada, lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios y a cuestionar sus motivaciones.
Ahora, la gran pregunta que nos ha mantenido despiertos por las noches, la pregunta que ha generado miles de teorías y debates en las redes sociales, ¿qué respondió Yaman? La respuesta exacta, por supuesto, depende de la interpretación y de cómo se haya desarrollado la escena en la serie o película en la que se encuentren estos personajes. Cada adaptación puede tener su propio enfoque y su propia visión de la historia. Pero independientemente de las palabras exactas que salgan de la boca de Yaman, lo importante es analizar la intención detrás de su respuesta y el impacto que tuvo en la relación. ¿Logró comprender el mensaje de Demet? ¿Fue capaz de superar sus propias limitaciones? ¿O se dejó llevar por el orgullo y la incomprensión? Una posible respuesta de Yaman, una respuesta que nos haría suspirar de alivio y esperanza, podría ser algo como: lo sé. Lo sé, Demet. Tienes razón. Entiendo lo que estás diciendo. He estado tan ciego, tan preocupado por demostrarte mi amor a mi manera, que he olvidado lo más importante, escucharte y entender tus necesidades. Me doy cuenta de que no es suficiente con los regalos. Tienes razón, mi corazón vale más que cualquier regalo, y quiero dártelo por completo. Quiero mostrarte mi vulnerabilidad, mis miedos, mis sueños, todo. Prometo que voy a cambiar, que voy a esforzarme por ser la persona que necesitas. Esta respuesta implica un reconocimiento del error, una admisión de la superficialidad de sus acciones y un compromiso genuino de cambiar su comportamiento. Es una respuesta que muestra madurez emocional, la capacidad de reflexionar sobre sus propios errores y la voluntad de priorizar las necesidades emocionales de Demet por encima de sus propias inseguridades. Otra posible respuesta, quizás un poco más impulsiva y menos reflexiva, una respuesta que reflejaría su lucha interna y su dificultad para expresar sus sentimientos, podría ser: pero estoy tratando de hacerte feliz. No entiendo por qué no aprecias mis esfuerzos. Estoy gastando mi dinero en ti, estoy tratando de darte todo lo que quieres. ¿Qué más quieres de mí? Esta respuesta, aunque menos ideal, refleja una frustración genuina y una incapacidad para comprender las necesidades emocionales de Demet. Muestra que Yaman está intentando complacerla, pero lo está haciendo de una manera equivocada, sin entender realmente lo que ella necesita. Esta respuesta podría llevar a una conversación más profunda y a una mejor comprensión mutua, si ambos están dispuestos a escuchar y a ceder, pero también podría desencadenar una discusión y un mayor distanciamiento, si el orgullo y la incomprensión se interponen en su camino. Una tercera posibilidad, quizás la más dolorosa y desalentadora, una respuesta que nos haría perder la fe en el amor y en la capacidad de las personas para cambiar, sería una respuesta evasiva o defensiva. Algo como: no entiendo de qué estás hablando. Estoy siendo generoso contigo, te estoy dando todo lo que puedo, ¿y así me lo agradeces? Siempre estás buscando un problema donde no lo hay. Esta respuesta indica una falta de empatía, una incapacidad para ponerse en el lugar del otro, y una resistencia a reconocer la validez de los sentimientos de Demet. Muestra que Yaman está más preocupado por su propia imagen y por mantener el control de la situación que por comprender las necesidades de su pareja. Esta respuesta podría ser devastadora para Demet y podría marcar el principio del fin de la relación, la confirmación de que sus caminos están destinados a separarse. Independientemente de la respuesta literal de Yaman, de las palabras exactas que pronuncie, lo importante es analizar su lenguaje corporal, su tono de voz y su expresión facial. Estos elementos no verbales pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos y su intención detrás de sus palabras. ¿Está genuinamente arrepentido? ¿Está confundido y desorientado? ¿Está a la defensiva y dispuesto a atacar? Observar estos detalles, analizar sus gestos y microexpresiones, nos puede ayudar a comprender mejor la complejidad de la situación y a desentrañar la verdad oculta tras sus palabras. La respuesta de Yaman también depende en gran medida de su personalidad y de su historia. ¿Es un hombre acostumbrado a resolver los problemas con dinero y regalos? ¿Tiene dificultades para expresar sus emociones y para conectar con sus propios sentimientos? ¿Ha tenido experiencias pasadas que lo han llevado a adoptar este comportamiento, quizás una infancia carente de afecto o una relación traumática que lo ha marcado profundamente? Comprender su trasfondo, conocer su pasado, puede ayudarnos a entender por qué responde de la manera en que lo hace y a tener más empatía hacia sus errores. De manera similar, la respuesta de Yaman también depende de la personalidad y la historia de Demet. ¿Es una mujer que valora la autenticidad y la conexión emocional por encima de todo?
Ha tenido experiencias pasadas que la han hecho desconfiar de las de Most. Acciones materiales de afecto, quizás relaciones donde se sintió utilizada o manipulada. ¿Es capaz de comunicar sus necesidades de manera clara y asertiva, o tiene dificultades para expresar sus sentimientos y para defender sus derechos? Comprender su trasfondo puede ayudarnos a entender por qué su frase tiene tanta importancia para ella, y por qué está dispuesta a arriesgarlo todo por encontrar el amor verdadero. La dinámica de la relación entre Demet y Yaman también juega un papel fundamental en la interpretación de la respuesta de Yaman. ¿Es una relación sólida y basada en la confianza mutua, o es una relación inestable y llena de inseguridades? ¿Han tenido conversaciones similares en el pasado, y cómo han resuelto sus conflictos anteriormente? ¿Han aprendido a comunicarse de manera efectiva y a apoyarse mutuamente, o siguen repitiendo patrones destructivos que los alejan cada vez más? La historia de la relación puede proporcionar pistas importantes sobre cómo interpretan ambos personajes las palabras y las acciones del otro y sobre el futuro que les espera. La escena en sí misma también es importante. ¿Dónde están? ¿Quiénes están presentes? ¿Qué ambiente se respira? El entorno puede influir en la forma en que Yaman responde a Demet. Si están en un lugar público donde se siente observado y juzgado, es posible que Yaman se sienta presionado a dar una respuesta socialmente aceptable, aunque no sea sincera. Si están a solas, en un lugar íntimo y seguro, es posible que se sienta más cómodo expresando sus verdaderos sentimientos. La reacción de Demet a la respuesta de Yaman es igualmente importante. ¿Cómo reacciona ella? ¿Se siente satisfecha con su respuesta, o siente que no ha comprendido su mensaje? ¿Le cree cuando le dice que va a cambiar, o duda de su sinceridad? La reacción de Demet puede influir en la forma en que Yaman responde a su vez, creando un ciclo de interacción que puede fortalecer o debilitar la relación. En última instancia, la respuesta de Yaman a la frase de Demet es un punto de inflexión en su relación. Determinará si son capaces de superar sus diferencias y construir una relación más profunda y auténtica, basada en el respeto mutuo y la comprensión, o si están destinados a separarse y a buscar la felicidad en otro lugar. Es un momento de verdad que exige honestidad, vulnerabilidad y la voluntad de cambiar. Volviendo a las posibles respuestas, imaginemos un escenario donde Yaman, después de un momento de silencio, un silencio cargado de tensión y significado, toma la mano de Demet y la mira a los ojos. Su voz es suave y sincera, pero a la vez firme y decidida. Demet dice: tienes toda la razón. He estado tan preocupado por demostrarte lo mucho que te quiero con regalos que he olvidado lo más importante, mostrarte mi corazón. No quiero que pienses que te estoy comprando con regalos. Quiero que sepas que te amo por quien eres, por tu inteligencia, tu humor, tu bondad, por todo. Prometo que voy a hacer un esfuerzo por ser más auténtico y por demostrarte mi amor de una manera que realmente signifique algo para ti. Voy a empezar a escucharte de verdad, a entender tus necesidades y a apoyarte en tus sueños. Quiero construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. En este escenario, la respuesta de Yaman es un triunfo. Muestra que ha escuchado a Demet, que ha comprendido su mensaje y que está dispuesto a cambiar. Es una respuesta que fortalece la relación y crea un espacio para una mayor intimidad y conexión. Pero también podríamos imaginar un escenario menos optimista, un escenario donde la incomprensión y el orgullo se imponen al amor. Yaman, con una expresión confundida, frunce el ceño y se cruza de brazos. No entiendo, dice. Te compro cosas bonitas porque quiero que seas feliz. ¿Qué hay de malo en eso? No entiendo por qué siempre tienes que complicar las cosas. Siempre estás buscando un problema donde no lo hay. Parece que nunca estás satisfecha con nada de lo que hago. En este escenario, la respuesta de Yaman es un fracaso. Muestra que no ha entendido el mensaje de Demet, y que está más preocupado por defenderse que por comprender sus necesidades. Esta respuesta podría llevar a una discusión acalorada y a un mayor distanciamiento entre ambos, la confirmación de que no están destinados a estar juntos. Es importante recordar que no hay una respuesta correcta o incorrecta en términos absolutos. Lo importante es que la respuesta sea honesta y auténtica, y que refleje los verdaderos sentimientos y la intención del personaje. La respuesta de Yaman tendrá consecuencias, ya sean positivas o negativas, y esas consecuencias darán forma al futuro de su relación con Demet. Además, la interpretación de la frase de Demet también puede variar dependiendo de la cultura y las normas sociales.
En algunas culturas, los regalos materiales pueden ser considerados una forma legítima de demostrar amor y compromiso, mientras que en otras culturas, se valora más la expresión verbal de afecto y la conexión emocional. Es importante tener en cuenta estas diferencias culturales al analizar la dinámica de la relación entre Demet y Yaman. La belleza de esta escena radica en su ambigüedad y en la posibilidad de múltiples interpretaciones. Cada espectador puede proyectar sus propias experiencias y expectativas en los personajes y en la situación, creando una conexión personal y significativa con la historia. En resumen, la frase Can, tu corazón vale más que regalos, es una poderosa declaración de amor y autenticidad que pone a Yaman en una posición vulnerable. Su respuesta, ya sea verbal o no verbal, determina el curso de su relación con Demet y revela la profundidad de su comprensión y compromiso. La escena es rica en matices y significado, y ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del amor, la importancia de la comunicación y el poder de la vulnerabilidad. Es una escena que nos invita a cuestionar nuestras propias relaciones y a buscar el amor verdadero más allá de lo material. Y ahí lo tienen. Hemos desglosado la icónica frase de Demet y explorado las posibles respuestas de Yaman, adentrándonos en la complejidad de sus emociones y en el laberinto de su relación. Espero que hayan disfrutado este análisis y que les haya dado algo en qué pensar. Quiero agradecerles muchísimo por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la respuesta de Yaman? ¿Qué creen que debería haber respondido? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y siempre respondo a sus preguntas. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa y me motiva a seguir creando vídeos como este. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de esta historia. Ayúdenme a difundir el amor y a generar debate sobre esta escena icónica. Finalmente, si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.